Recording is on. Listo. Pues gracias, Jesús. Vale. Pues como bien dice ahí, hoy vamos a tener la sesión final del curso de teoría de la argumentación. Vamos a ver muy poquita teoría, solo lo que nos faltó de ver sobre falacias de presuposición. Después de eso, abriremos una sección en la que ustedes me dirán si tienen dudas sobre alguno de los bloques en específico del curso. Después de eso, les voy a pedir un poco de retroalimentación, les daré unos anuncios y nos vamos de vacaciones. Entonces, mucho para cambiar, pero puedes cambiar, Jesús. Vale. Volviendo a lo que les contaba en ocasiones anteriores, tenemos dos definiciones clásicas de falacias, que es con la que hemos estado jalando en todo el tercer bloque. Una viene de la lógica formal y otra viene de la lógica informal. La primera, la lógica informal, es que una falacia es un argumento deductivamente inválido. Y ya está, básicamente. Es como es un argumento deductivamente inválido. Además de que es deductivamente inválido, parece ser válido. Pero es deductivamente inválido y es su problema. Entonces, falacia. Mientras que en la lógica informal sigue habiendo esta cosa de que nos quieren convencer de algo, pero el problema de acá es que lo hacen apelando a razones que no son buenas razones. Vemos que qué diablo es una buena razón, es complicado, pero habíamos acordado que un argumento bien hecho, evidencia bien fundamentada, bien contrastada, suele tomarse como una buena razón. ¿Puedes cambiar, Jesús, por favor? Hasta ahora hemos visto varias falacias. De formales solo vimos dos: negación del antecedente y afirmación del consecuente, que habíamos dicho que son como los gemelos malvados del modus ponens y el modus tollens. En el modus ponens tenemos un condicional, afirmamos el antecedente y sacamos el consecuente. ¿Por qué? Porque por la definición del condicional material, el antecedente de un condicional es una condición suficiente para el consecuente. Tenemos la condición suficiente, todo jala bien. Mientras que en el modus tollens, lo que hacemos es negar el consecuente. Y de ahí sacamos el antecedente negado. ¿Por qué? De nuevo, por la definición del condicional material, el consecuente de un condicional material es una condición necesaria para el antecedente. Dado que no sea la condición necesaria, pues todo está bien. En estas falacias hacemos lo contrario, y de ahí está el problema. Después vimos el modelo de copy. Vimos que el modelo de copy clasifica las falacias en 4 bloques: falacias de relevancia, falacias de inducción deficiente, de ambigüedad y de presuposición. En las de relevancia, las premisas no son relevantes. ¿Puedes cambiar, Jesús? En inducción deficiente, las premisas son muy débiles. En inducción deficiente, la inferencia no está bien hecha. Acá estoy. En presuposición estoy suponiendo cosas que de hecho no están ahí, y que eso es lo que nos está permitiendo hacer que jale el argumento. Y en ambigüedad estoy utilizando términos de formas raras. ¿Puedes, si quieres, saltar todo eso? Dudas en el breve resumen. ¿Sí, Jesús? ¿Está el micrófono activado? Sí, No mate. pero estás 2 veces. O sea, uno está Sí. activado y el otro no. Es que había puesto mi celular para estar silenciado en la compu y participar en el celular para no interrumpirte. No sé si has No escuchado cosas es raras. problema. No, se lo escucho así. ¿De qué estabas pensando? Y ya, Ok. no pasó nada. Bueno, si no hay dudas, avanzamos. Sacaste el que estaba silenciado, o sea, sigue tu micrófono abierto. Sí, está bien. Digo, pues ya no pasa nada. Está bien. Vale, las que vamos a ver hoy, que son las últimas que nos quedan por ver, son las falacias de ambigüedad. Acá
como les adelantaba en la introducción. El problema es que el significado de una palabra o de alguna frase cambia a lo largo de nuestra argumentación. Cuando hacemos eso de forma ya sea intencional o por accidente, pero esos cambios de significado en los términos nos permiten hacer las inferencias que hacemos, entonces caemos en las falacias de ambigüedad. Como les contaba la sesión pasada, también esto se le suele llamar sofismas por Aristóteles en su clasificación clásica. Ya hay 5 variantes de estos: la falacia de equivocación, anfibología, acento, composición y división. Cambia, por favor, Jesús. Vale. En equivocación, que sí lo alcanzamos a ver, pero la repasamos. El problema es que usamos dos o más significados del mismo término durante una argumentación. Les presentaba este chiste de Lewis Carroll, que se piratea de la Odisea, en el que el rey pregunta a un mensajero, le dice: ¿a quién pasaste en el camino? El mensajero le dice: a nadie. Y el rey dice: pues muy bien, esta joven dama también lo vio, así que por supuesto nadie camina más lento que tú. Acá el término nadie se está utilizando de dos formas y es lo que le permite al rey sacar la conclusión de que nadie camina más lento que el mensajero. Si solo si se interpreta de dos modos, el rey puede hacer esta inferencia. Si no sucede esto, esta inferencia pues no se vale. Y aquí tenemos un caso de equivocación. ¿Cómo les pasa, por favor, Jesús? Muy bien, era yo el problema. Como les contaba, aunque este sea un ejemplo medio imbécil, suele pasar mucho en cosas menos imbéciles cuando utilizamos términos relativos, como esto de alto, bueno, mayor, menor y demás, que son justamente relativos a el contexto donde lo estemos situando. En el ejemplo que pongo acá, Francisco es un buen estudiante y por tanto será un buen investigador. Lo que sea bueno para un estudiante está relativo o relativizado al contexto de los estudiantes. Por ejemplo, quizá primarán virtudes como que sea disciplinado o qué sé yo. No soy buen estudiante a pesar de lo que dice ahí. Mientras que en ser buen investigador primarán otras cosas. Por ejemplo, que su investigación tenga cierto impacto, que reciba tales o cuales citas, que esté al día con la discusión de su campo y demás. Por lo que ser buen estudiante es distinto de ser buen investigador. Parece bastante obvio. Sin embargo, solemos caer muchas veces en estas cosas. Entonces, la moraleja es el tiro con la anfibología. Digo, con la equivocación. Anfibología. Ahora sí, Jesús. Bueno, primero no les pregunté si tenían dudas sobre la otra. No, todo. Bueno, de mi parte todo bien. Vale, vale. Sí, todo bien. Sí, la pasé muy rápido porque ya la habíamos visto y porque me comí 10 minutos con mis problemas técnicos. Muy bien, entonces, anfibología. Esta es poco común en discursos serios porque somos hablantes competentes del español, pero suele pasar. Me la voy a pasar rápido también por lo mismo de que no es del todo relevante para nuestros fines, pero es bueno que la conozcan. Lo que pasa acá es que cuando construimos argumentos a partir de premisas ambiguas, no por los términos que utilicemos, sino por la forma en que están estructuradas, por su construcción gramatical. Entonces, un enunciado va a ser anfíbolo cuando esta construcción gramatical, la forma sintáctica en que la enunciamos, hace que su significado sea indeterminado. Es decir, que no sepamos bien qué diablos me está diciendo. Que puede haber distintas interpretaciones, porque está mal hecho. Entonces, cuando tenemos una premisa que es anfíbola y a partir de ahí tiene distintas interpretaciones, porque es anfíbola. Tomamos una de esas interpretaciones y de ahí sacamos una conclusión a una interpretación distinta que podría tener esta oración. Supongamos. Ahorita van a ver ejemplos. Pero supongamos tenemos una oración que está mal hecha. Tiene dos posibles interpretaciones, la interpretación 1 y la interpretación 2.
Yo la tomo como si me estuviese diciendo lo de la interpretación uno, tomo eso como base y saco como conclusión la interpretación 2. Y ahí tenemos una falacia de anfibología. Como les contaba, son rarísimas en discursos de verdad. Y hay algunos ejemplos medios tontos en la siguiente diapositiva. El primero es de Copy, que les digo que Copy espero haya recibido atención psicológica. Y dice, el granjero se voló los sesos después de despedirse afectuosamente de su familia con una escopeta. Si se fijan, a partir de su construcción gramatical, faltan comas para que nos diga precisamente qué diablos está diciendo acá. Hay interpretaciones varias. El granjero traía una escopeta y le dijo adiós a su familia y después se voló los sesos. El granjero le disparó a su familia con una escopeta y luego se voló los sesos. Al menos dos. Pero la construcción de esta oración no nos permite saber cuál es. El segundo caso es un caso análogo, como todos los que están acá. Me encontré a un amigo cuando iba borracho. Dos interpretaciones. Yo iba borracho y me encontré a mi amigo, o mi amigo iba borracho y me lo encontré. Regalo iguana, come mucho, le gustan los perros. Dos interpretaciones igual. Parece que en las primeras dos no hay problemas. Con la tercera oración es un dato extra. La iguana se lleva bien con los perros, o a la iguana le gusta comer perros. La última es más imbécil todavía, pero es ilustrativa. Vende una cuna para niños de madera. Dos interpretaciones. La cuna está hecha para niños de madera, o es una cuna de madera para niños. Lo normal, como somos hablantes competentes, es que saquemos la segunda interpretación. Pero si queremos joder, podríamos sacar la primera. Dudas en anfibología. Es que, o sea, sí recuerdo haber visto algún caso en debate competitivo donde había ¿cómo se llama? Moción que estaba mal redactada, que sí terminó siendo muy extraño porque creo que no solo pasó en mi sala, sino que a varios les pasó que terminaban defendiendo algo que no era lo que realmente estaba ahí. Entonces, hubo muchos equívocos y supongo que para eso serviría identificar este tipo de falacias como para ver qué puede pasar. No sé, algo así. Tienes razón, yo nunca pensé en las mociones. Pero sí, cuando haces mociones la pueden regar y poner una moción anfíbola. Y eso va a ser muy problemático, como al parecer Ujú. fue. Sí, si ven que eso es el caso, una buena estrategia en su discurso de apertura sería decir eso. Decir, esta moción tiene al menos dos interpretaciones, supongamos. Esta y esta. Creemos que es más plausible esta. Vamos a argumentar por ahí, para que no haya debates paralelos. Para Sí, decirle ok. que está todo mal hecho. Ok. Más dudas. No, muy bien. La siguiente. Acento. Esto es un clásico también. Esta sí aparece en todos lados. Sobre todo cuando están intentando contraargumentar de forma media tramposa. Acento. Lo que hacemos es cambiar el significado de términos o frases completas con base en el énfasis que le damos a ciertas palabras o a ciertas partes del discurso. Cuando hacemos una conclusión con base en esta alteración, cometemos acento. Como les digo, es un clásico. Frases, imágenes fuera de contexto, encabezados sensacionalistas, la misma publicidad, contratos con letra chiquita, todos estos son casos de falacias de acento. Lo que pasa acá es que, supongamos, tú haces tu discurso de apertura. En tu discurso de apertura dices un montón de cosas. Y ahí el oponente lo que hace es sacar de contexto alguna parte
y de afirmar que, por ejemplo, Jesús afirmó esta cosa funable. Y a partir de ahí hacer su argumentación. Se parece al hombre de paja, pero no es el hombre de paja porque no está reduciendo tu argumento A un argumento que se le parece, que es B, y luego derrotando el argumento B, sino que directamente está ignorando el argumento A y está sacando una conclusión no deseable extra. Es un argumento completamente diferente y a partir de ahí hace sus cosas raras. Pero vamos a ver un ejemplo. La siguiente es muy ilustrativa. Ok. Probablemente la hayan visto en algún lugar. Eh, Algo así es una falacia de acento. Sexo gratis en gigante. Entonces el incauto conductor va a voltear a ver el cartel. Probablemente sabrá inmediatamente que hay algo raro y leerá bien. Pero lo que está haciendo aquí el publicista es acentuar justo esas dos palabras para que tenga más impacto su discurso. Su discurso está diciendo algo completamente distinto. Dice, por la compra de 4 neumáticos, sea cual sea tu sexo, llévate gratis el cambio de aceite. Una oferta de toda la vida. Sin embargo, pone el acento en dos palabras en específico que permiten que el lector tenga ciertas conductas distintas a las que tendría si hubiese leído el cartel aburrido. Ahora, ejemplos menos imbéciles están en la siguiente página. Muy bien, este me lo inventé, pero hay muchos que son muy similares. O sea, no puse uno real porque me dio pereza buscarlo, pero hay un montón. El encabezado del Reforma o de cualquier otro diario sensacionalista dice: Gatell irresponsablemente afirmó que podemos salir a la calle. Abres el artículo y dices: no, Gatell, ¿cómo puede decir eso? Secretario de Salud. Y pone la cita de Gatell. Y Gatell dice: estamos en situación de alerta. La pandemia va para largo y lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Si acatamos las medidas de prevención, lograremos mitigar la pandemia y solo entonces podemos salir a la calle. O sea, es cierto que Gatell dijo podemos salir de la calle, pero en cierto contexto específico. En ese contexto, las palabras que está diciendo Gatell tienen un significado. Cuando el columnista inventado del Reforma acá saca esas palabras de contexto y las pone en uno distinto, esas palabras cambian de significado y nos permiten hacer inferencias distintas a las que nos permitirían hacer en el primer caso. Siempre que hacemos estas cosas, caemos en falacia de acento. Por ejemplo, en el caso de la cita textual, la inferencia plausible que podríamos hacer es: hay que quedarnos en casa. En el caso del encabezado fuera de contexto, la inferencia también plausible, pero por la trampa que ha hecho el redactor, es decir, que Gatell es un irresponsable, porque está alentándonos a salir de casa, cuando eso no es lo que dijo. Dudas en cómo jala acento. No, bueno, de mi parte no, solo se me ocurre un ejemplo que básicamente también fue hacia Gatell. Me dio mucha risa. Loret de Mola agarró frases así descontextualizadas, literalmente no creo que más de 10 segundos, a lo mejor 3 o 4 segundos, y le estaba tirando carro a Gatell. Y así fue todos 7 minutos de frases descontextualizadas. Fue muy divertido. Sí. Por eso le decía que es un clásico. Sí nos da mucha risa ahora que ya sabemos identificarlas. El problema es que hay mucha gente que no sabe identificarlas y se las cuela. Entonces, pues sí. El siguiente ejemplo es muy similar. Un caso real que nos pone copy. En la campaña presidencial de 1996, el candidato presidencial demócrata Al Gore fue citado por un asesor de prensa republicano, quien afirmaba que Gore había dicho que no existe una relación probada entre fumar y el cáncer de pulmón. De hecho, eso fue lo que dijo Gore en una entrevista en el 92, pero solo eran parte del enunciado. En aquella entrevista, el enunciado completo del señor Gore
fue que algún científico de la industria tabacalera sostendrá con una sonrisa en los labios que no existe una relación probada entre fumar y el cáncer de pulmón. Pero el peso de la evidencia aceptada por la mayoría predominante de los científicos es sí, fumar causa cáncer de pulmón. Exactamente lo mismo. Sacamos una frase de su contexto, en el contexto nuevo tiene un significado distinto, en este caso incluso contradictorio con lo que tenía en el caso inicial, y a partir de ahí sacamos ciertas inferencias que no podríamos sacar de otro modo. Siempre que pasa eso, acento. ¿Cómo contraargumentamos esto? Dando contexto. Es decir, si bien es cierto que esto, no solo afirma esto, afirme también esto otro. Por lo tanto, no se sigue lo que está sacando. De nuevo, esto no debería de pasar en un formato BP, porque es una muy mala estrategia de contraargumentación, pero podría pasar. Y pues ahora ya saben cómo quitársela de encima. ¿Dudas? No, todo bien. Sale. Las que siguen. Las que siguen van en pareja, composición y división. Y se parecen mucho a otras falacias en el mismo modelo, que son generalización apresurada y accidente. Pero voy a intentar que quede claro, porque no es tan sencillo, pero voy a intentar que quede claro porque son distintos. Composición. Lo que hacemos en composición es argumentar a partir de los atributos de las partes o de los individuos en un todo, a que el todo tendrá las mismas cualidades. Pensemos en conjuntos de nuevo. Tenemos el conjunto de las botellas, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es, a partir de los atributos de ciertas botellas, hacer la inferencia de que un todo compuesto por esto tendrá las mismas cualidades. Las botellas, eso es un muy mal ejemplo. Pensemos en los ladrillos. Eh, los ladrillos tienen ciertas cualidades y las paredes, al menos algunas, están hechas de ladrillos. Entonces, a partir de las propiedades que tienen los ladrillos, decimos que la pared tiene esas mismas cualidades. Y ahí es cuando cometemos composición. Cuando hacemos la otra falacia, generalización apresurada, va más por la dirección que iba yo al inicio. Tenemos a las botellas y tenemos, por ejemplo, que esta botella es negra, y a partir de ahí sacamos que toda la clase de las botellas tiene esta propiedad. Entonces, en composición tenemos un todo que está compuesto por varias partes. Y a partir de los atributos de alguna de sus partes, sacamos que ese todo tiene esas mismas propiedades. Mientras que en generalización apresurada tenemos un conjunto que es una colección de individuos, como el de las botellas, y a partir de un número limitado de muestra, sacamos que todo el conjunto tiene esa, esa propiedad. No sé si eso quede claro como arranque. Más o menos, me confundí un poco. Ok. Uh, la siguiente página, por favor. Creo que ahí queda un poco más claro. Muy bien. Lo que estamos haciendo en composición es asumir la negación de la primera oración, que el todo es solamente la suma de sus partes. Entonces, ciertas propiedades que tiene sus partes se las atribuimos al todo. En la página anterior ponía ejemplos muy imbéciles, pero muy ilustrativos. Supongamos mi computadora. Mi computadora tiene muchas partes para que pueda funcionar y ser una computadora. Sin embargo, la computadora ya jalando, ensamblada, no es solo la suma de sus partes, sino de sus partes más un cierto orden específico, más ciertas interrelaciones específicas entre estas partes que no son triviales. Si con exactamente las mismas piezas de mi computadora las ensamblase de distinta manera o conectase un cable donde no va, es decir, tuviese una interrelación distinta, mi computadora no va a ser una computadora. Entonces, cuando yo cometo composición, hago algo como decir, mi disco duro gira a muchas revoluciones por minuto.
Por lo tanto, mi computadora gira a muchas revoluciones por minuto. A partir de una propiedad que tiene alguna o algunas de las partes, se la atribuimos al todo que está compuesto por ellas. En el ejemplo del muro, podríamos decir el ladrillo tiene una densidad de X. Por tanto, el muro tiene una densidad de X. Cuando el muro puede tener una densidad mayor, dado que esos ladrillos están ensamblados en una forma especial y demás. No sé si ahora queda un poquito más claro. Sí, ya un poco más claro. ¿Por algún ejemplo menos trivial? Pues podría ser que, no sé, digo que me lastimé el pie y por tanto, pues todo mi cuerpo está lastimado, tal vez. Ajá, eso es Algo así. un ejemplo. Otro, volviendo a temas de actualidad, decir que algún miembro del gabinete de X es corrupto y que por tanto todo el gabinete es corrupto. Es decir, Ok. no, o el que ponía al inicio, que un jugador esté listo para un partido y que por tanto todo el equipo está listo para el partido. No, el conjunto final está compuesto por los individuos, eso es cierto, pero es más que solo la suma de sus individuos. Vale, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo que les contaba sobre la distinción entre esta y generalización apresurada es que en composición tenemos un objeto nuevo, que no es una colección de individuos. En generalización apresurada sí tenemos una colección de individuos, que es el conjunto que los engloba. En composición hacemos lo que les contaba ahorita, tomamos una de las partes que componen este objeto nuevo, como el disco duro de mi computadora, tomamos una de las propiedades que tiene esta y se la atribuimos al, al objeto nuevo. O en el caso del gabinete, tomamos al miembro corrupto y le atribuimos la corrupción a todo el gabinete. Eso es composición. Generalización apresurada, por el contrario, en el caso del miembro del gabinete corrupto, supongamos que es político, decimos este político es corrupto, por tanto todos los políticos son corruptos, a partir de una muestra chiquita. Pero inferimos al mismo conjunto que lo contiene. Inferimos de los políticos a los políticos. En composición, vamos del político a el gabinete, a un objeto nuevo. Eso sí queda un poco más claro. Tiene que ver con el holismo. ¿Podrías elaborar? Yo creo que sí, pero Sí, estaba pensando en sistemas así como, no sé, teoría del sistema mundo, y entonces se afirma que hay ya se me olvidó cuál era el término, pero bueno, un centro y regiones dependientes, ¿no? Y eso es como todo el sistema, ¿no? Y y por ejemplo estaba pensando así como de, pues México está en una posición de dependencia, entonces por eso pues se va a subdesarrollar, cosas así, ¿no? Pero no es porque sea México o algo así, sino más bien porque está en esta posición de dependencia. O sea, esta es como la relación que tiene con el sistema. No sé si me explico. sí, más o menos. No fue del todo claro, pero más o menos capté por dónde vas. Creo que lo que estoy intentando decir es ejemplificar la parte de las relaciones no triviales de la diapositiva anterior. ¿Puedes regresar, por favor, Jesús? Esta, que decía que un objeto no es solamente la suma de sus partes, sino estas partes ordenadas de una forma específica, con interrelaciones específicas entre ellas que no son triviales. En tu ejemplo, si lo entendí bien, podríamos decir el mundo es solo una colección de países. Y a partir de ahí hacer inferencias raras como en composición. Es decir, a partir de que México es un país subdesarrollado y pertenece a la región de América, entonces la región de América es subdesarrollada. Y creo que tu ejemplo iba por decir, no, no, no. O sea, si bien puede ser cierto que México sea un país desarrollado, no lo es. No, de ahí no se infiere que toda América
sino que más bien México en específico por esta relación en específico de dependencia, que no podemos obviar. Si iba por ahí, pues sí, tienes razón. Yo lo pensaba eso también en teoría de sistemas, pero sobre propiedades emergentes, que nos dice muy a grandes rasgos justo que los individuos solos no nos bastan para predecir el comportamiento de un sistema. Porque aunque tengamos toda la información disponible sobre estos individuos tienen relaciones entre ellos que no son triviales y que generan nueva información. Hay un juego muy bonito de un señor que se murió hace poquito, se llama The Game of Life, que intenta, acabo de tirar mi botella, que intenta probar esto en una animación muy bonita. Les paso la referencia al rato, porque estos son complicaciones extras. Pero sí, va por ahí. La intención estaba bien. Más dudas. No, de mi parte no. Todo bien. Ok. Entonces pasamos a división. División es al revés de composición. Por eso les decía que iban juntos. En división lo que hacemos es el contrario. Asumir que lo que es verdadero para el total también debe de serlo para sus partes. En este ejemplo decimos que cierta familia es muy importante y que el señor X es miembro de tal familia, por lo tanto el señor X debe de ser alguien muy importante. Este es un ejemplo de una falacia porque de nuevo estamos en dos niveles distintos, el nivel individuo y el nivel familia en este caso. Lo que sea cierto para el conjunto de individuos no necesariamente es cierto para el nivel superior, que es el nivel de la familia. Volviendo al ejemplo de la computadora, lo que haríamos en división es decir, dado que mi computadora tiene ciertas propiedades, mi tarjeta madre también debería tenerlas. Y eso no se sigue. Lo que hacemos en división, para llevarlo como a términos que ya hemos visto antes, es asumir que el todo unificado de distintas partes es algo así como el conjunto de los individuos que los componen, un conjunto homogéneo. Pero eso no es el caso, como ya vimos en la falacia anterior. Y por eso esta falacia es un problema. No sé si queda clara división. Creo que me estoy poniendo técnico. Y eso no es bueno. Si lo vemos como el ejemplo este que diste del equipo de fútbol, sería, no sé, que tú ves que el equipo de X país se ve muy preparado, se ve que juegan muy bien todos juntos. eh, y hacer esta falacia sería decir que uno de estos jugadores es, o sea, está muy bien preparado y juega muy bien. Cosas así, Exacto. ¿no? Sí, justo. Podemos decir algo así como el Real Madrid es un equipo muy bueno. Esta persona juega en el Real Madrid, por tanto esta persona es alguien muy buena. Y eso no siempre es el caso. Yo soy del Milan. Milan también es un equipo muy bueno y ha jugado cada imbécil. Entonces, no se sigue. ¿Vas a la siguiente, por favor? Yo tengo una duda. Sí, ¿En qué se diferenciaría de un silogismo? Por ejemplo, el típico de todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, por tanto Sócrates es mortal. Parece un poco a lo de división, pero no sé si sí, podrías decir algo al respecto. sí, justo. Paso a la siguiente diapositiva. Ahí explico eso. Eh, Se parece a la de accidente, pero es distinta. En el caso del silogismo, lo que estamos haciendo es explicitar que X pertenece a un conjunto. Pongamos X acá de Sócrates, pertenece al conjunto de los mortales, dado que es un hombre. Ahí sí se vale porque estamos, digamos, en el mismo nivel. Estamos en el nivel seres humanos.
Decimos, los seres humanos tienen estas características, Sócrates las cumple, por lo tanto debe tener estas otras características. Y ahí se vale. Estamos explicitando características que tienen a partir de su pertenencia al conjunto de los seres humanos. Cuando haríamos división, lo que hacemos es saltar de nivel. Por ejemplo, en el caso del silogismo, dejaríamos el nivel de los seres humanos y nos iríamos, por ejemplo, al nivel parlamento. O al nivel, supongamos, parlamento. No sé si haría parlamento en Grecia, creo que no. El historiador es Alex. ¿Recuerdas cuál era la organización política? Era democracia, pero no sé si tienen un parlamento. Jaja, no me acuerdo, yo tampoco, pero sí era básicamente un lugar. No era el aforo, ¿no? ¿Cómo se le llama? A ver, déjame lo busco. No sé, el ágora era la plaza donde hablaban y así, pero ni idea. Bueno, supongamos que eran parlamentarios, ¿no? Eran británicos ya los griegos. Y decimos, Sócrates es un miembro del parlamento. El parlamento es una entidad distinta a la de los seres humanos, es una entidad construida por distintos miembros no homogéneos, como los seres humanos. Los seres humanos, en algún sentido, somos homogéneos, dado que tenemos ciertas características, como ser hombres y ser mortales. O ser mujeres y ser mortales. Y a partir de ahí podemos hacer nuestro conjunto. Bueno. La asamblea, en cambio, tiene distintas reglas, a pesar de que está construida por seres humanos. Entonces, cuando cometemos división, lo que hacemos es decir algo como la asamblea es muy justa. Y de ahí inferir Sócrates, que pertenece a la asamblea, es muy justo. O Gallardo fue senador hace poquito. El Senado es muy justo. Por tanto, Gallardo es muy justo. Tomar estas propiedades de un todo que es distinto al nivel base y atribuírselas. El caso de la computadora creo que es más claro, aunque es más aburrido. Mi computadora, por ejemplo, qué sé yo, me permite ver YouTube. Por lo tanto, mi disco duro solito me permite ver YouTube. Pues eso no es cierto. Sea del todo, no de la parte. No sé si queda más claro. Sí, sí, muchas gracias. Vale, vale. La de un silogismo mal hecho se parecería entonces a la falacia de accidente. Y por eso quería poner esta diapositiva. Muy bien. Bueno, no es cierto, no se parece a un silogismo mal hecho. Estoy diciendo cosas raras, ¿por qué no me corrigen? No, accidente, ¿se acuerdan? Era en la que hacíamos a partir de enunciados universales, suponíamos que no tienen excepciones. Entonces, decíamos algo como todos los objetos que tienen masa tienen atracción gravitacional. Y decíamos, bueno, eso es de la física, es más raro falsearla. La de economía que es... Sí, digo que me contagiaste, Alex. La de la economía es la de... Si la oferta aumenta, los precios disminuyen. Hay un dicho que tiene cláusulas ceteris paribus, con las cuales hay ciertas excepciones, como que el gobierno intervenga y demás. Y que si tratábamos de esta ley universal como si no tuviese excepciones, es decir, tenemos una ley universal y queremos que aplique a todos y cada uno de los casos, sin excepciones, cometemos una falacia de accidente. En división se parece, aunque no tanto por lo que les contaba. Aquí no estamos hablando de leyes, sino más bien justo de propiedades. Entonces tomamos las propiedades de un objeto de nivel superior y se las queremos atribuir a propiedades de un objeto de nivel inferior. Y ahí es cuando cometemos división. ¿Dudas? Voy a abrir el Word. Deja ver si puedo compartir la ¿Quieres pantalla que explote. déjame compartir? Sí, porque no estoy seguro de que esté quedando claro esto de nivel superior e inferior. Y creo que estoy haciendo cosas raras. Y no quiero que pase eso.
estoy trabajando otra vez, maldita sea. Qué desastre se ve en mi pantalla. Voy a apagar mi cámara para ver si eso ayuda. Ahí está. ¿Cómo vamos? 80%. Muy bien. Ah, compartí toda mi pantalla. Muy mal. Vale. En filosofía de la ciencia hacemos muchas cosas muy raras. Una de ellas es dividir, bueno, filosofía en general, es dividir el mundo en diferentes niveles de realidad. Entonces supongamos que hay un nivel básico que es el nivel de la física. Después del nivel físico viene el nivel de la química. Y luego del nivel de la química viene el de la biología. Luego del nivel de la biología podría venir el de la psicología. Y ya está. Entonces, a principios del siglo XX, a nuestros amigos del positivismo lógico. Ellos, entre otras cosas, querían reducir todo esto a la física. Y estaban cometiendo la falacia esta de división. Porque estaban asumiendo cosas raras. Como que todo el razonamiento de estilo cadena causal, como el que ya hemos visto. Física causa química, química causa biología, biología causa psicología, por lo tanto física causa psicología. Como física es ciencia básica, no tiene excepciones y demás, nos gusta la física. Vamos a reducirlo todo a la física. El problema, como les contaba con lo del juego de la vida, que ya les contaré con más detalle, es que estos niveles de realidad son distintos e irreducibles el uno al otro. No, esto es controversial, pero si me preguntan a mí, son irreducibles. Psicología no se puede reducir a biología, biología no se puede reducir a química y química no se puede reducir a física. Entonces el proyecto estaba destinado a fracasar. ¿Por qué? Porque es esto de que son diferentes niveles de realidad. Por lo que les contaba al inicio. Podemos tener todo el conjunto de objetos físicos y toda la información que tenemos a partir de ellos, pero estos objetos se interrelacionan de tal modo que no están en las condiciones iniciales. Es decir, la forma en que se van a relacionar no está en esa información que ponemos al inicio y esa información no es trivial. Esa información nos permite, por ejemplo, que emerja, y de ahí hablaba con el emergentismo y estos sistemas, propiedades químicas. Y lo mismo, podemos saber todo acerca de la química. Y eso no nos va a permitir explicar la biología. Porque, de nuevo, toda la información contenida en los ítems individuales no es suficiente. Hay relaciones no triviales entre ellos que solo las vamos a saber una vez que corre el sistema. Y exactamente lo mismo. Esto todavía se intenta más que hacer todo esto. Intentar reducir psicología a biología. Es similar. Si bien esto depende de esto otro, esto no basta para explicar la psicología de estados mentales, por ejemplo. ¿Por qué? Por exactamente lo mismo. Hay relaciones no triviales entre los ítems biológicos que permiten que una propiedad nueva, como la mente, emerja de acá. Cuando queremos atribuir, por ejemplo, las propiedades biológicas a las propiedades mentales, estamos cayendo. Esa es mucho más controversial aún hoy en día. Vengamos con la no controversial. Si queremos atribuir propiedades físicas a propiedades químicas, ahí estamos cayendo en división. Jesús. Me acordé del argumento en favor del fisicalismo que nos pusiste para ver qué onda con el modelo de Turing, para analizarlo con el modelo de Turing. Y quería preguntarte si, o sea, si ese tipo de proyectos que es como de reducir la mente a lo físico, a todo lo físico, pues no están destinados al fracaso porque están cometiendo división. Si me preguntas a mí, sí. Pero te Ok. digo que es controversial todavía. Hay buenas razones, pero el fisicalismo hay gente muy inteligente trabajando ahí. Me parece que hay un problema ontológico, que es abajo.
del lado que yo defiendo, justo uno de nuestros argumentos es este problema ontológico de fondo nos hace imposible dar una explicación meramente física de la mente. No quiere decir que seamos dualistas, solo que es esto más otra cosa, que es la interrelación entre, por ejemplo, redes neuronales, cómo interrelacionan estas neuronas y que presentan información, y ahí sale el conexionismo. Y de eso les puedo contar luego, que es mi tema. pero, pero son complicaciones innecesarias justo ahora. ¿Dudas? O no, le estoy picando todo lo güey. El nivel histórico es relleno. No, iría después del nivel biológico, si queremos meterlo en esa cosa. O sea, es que como somos filósofos de la ciencia, no nos importa la historia. No es cierto, esto va a quedar grabado, pero eso no es cierto. Es solo una broma que tengo con Alex para joder. Ya está. Puedes volver a compartir, Jesús. Claro. Por ejemplo, puedes cometer acento y sacar así las palabras que acabo de hacer así de contexto y funarme. Órale, va. O sea, no lo hagan, pero podrían. Dudas entonces sobre las falacias de ambigüedad. ¿En qué sentido? Eh, leí algo de Nietzsche, Ajá. ese estilo aforístico que de repente se agarró a atacar a toda la tradición filosófica que le precedió. No sé en qué sentido podría ser alguna falacia de ambigüedad de esas que descontextualizamos algo y lo atacamos a la brava. O si es algo que sí está bien hecho argumentativamente. Le estás preguntando a un filósofo analítico. Ok, Entonces, se intuye la respuesta. Pero no soy especialista en Nietzsche y que, o sea, la gente que lo defiende suele decir, hay un trabajo hermenéutico que se tiene que hacer. Si tomamos como su significado literal, pues sí, está haciendo muchas fallas en su argumentación. Presuponiendo que la forma normativa de razonamiento es esta. Gente que dice, no hay forma normativa de razonamiento. O quizás sí las haya, pero de hecho la está siguiendo, solo que tenemos que hacer una labor interpretativa, que es la parte hermenéutica. Entonces, como ya me fue suficiente por las cosas que he dicho hoy, ok. esa será la respuesta. Más dudas. ¿Todo bien? Vale, vale. Eh, ¿Puedes cambiar, Jesús? Pasamos a la parte de dudas en general. Si hubo algo que se les quedó así en el fondo de la mente, que les sigue pareciendo raro de lo que hemos visto antes, ahora es el momento. Está dividido en los 3 distintos bloques. A la siguiente, Jesús. Lo que vimos en el primer bloque. Argumento de preposiciones, el modo estándar para presentación y análisis de argumentos. Luego vimos analogía, inducción numérica, argumentos probabilísticos, argumentos abductivos y argumentos por autoridad. O sea, vimos argumentos ampliativos en todo el primer bloque. Alex. Y yo tenía una duda en cuestión de preposiciones, porque vimos mucho el condicional material, el de sí, entonces, Ujú. sobre todo en modus ponens y en modus tollens, pero casi no vimos usos prácticos así del otro, del bicondicional. Ajá. Entonces, yo me preguntaba un poco si eso se debe a que es algo que no se presente con normalidad en argumentos cotidianos o qué onda. Primero con eso es.
que tenía dos dudas con el bicondicional. La segunda duda era más formal y me preguntaba, o sea, un bicondicional tiene que jalar hacia los dos lados, ¿no? Eso era lo que vimos en esa clase. Entonces, si tú dices, si P, entonces Q, si fuera un bicondicional también tiene que jalar si Q, entonces P. Esa era mi segunda duda. Bueno, la segunda es más fácil y es sí. De hecho, la definición del condicional material, en términos formales, son dos condicionales, P entonces Q y Q entonces P. O sea, unidos por la conjunción. Tienen que ser los dos verdaderos a la vez. Sobre la primera parte, si el condicional es inútil. No, no es inútil. Solo que en lenguaje hablado, en lenguaje natural, no solemos hacer el de sí, solo sí. Y el bicondicional lo solemos utilizar sobre todo en dos casos en específico y usamos el verbo ser para enunciarlo. Entonces es labor de los lógicos el hacer la labor hermenéutica. Lo utilizamos para definiciones y para identidades. Entonces por eso solemos utilizar el verbo ser en lugar de sí, solo sí. En algún sentido, una definición, al menos una definición bien hecha, lo que damos son condiciones necesarias y suficientes de que algo sea el caso. Y esto, en algún sentido también, se puede ver como una relación de identidad. Esto, en lógica, hay gente que la separa y utiliza distintas notaciones para decir distintas cosas. Hay al menos un sistema que recuerdo en el cual para definiciones utilizamos la flechita que va para los dos lados y para identidades ponemos 3 líneas en paralelo, como el de igual, pero con una rayita más. El bicondicional, entonces, como te contaba, lo que expresa es eso, condiciones necesarias y suficientes, la una de la otra. Por ejemplo, alfa si solo si beta se va a dar alfa si beta está y además basta con beta para que se dé alfa. Y al revés, se va a dar beta si alfa está y además basta con alfa para que se dé beta. Si se fijan, esto es en algún sentido lo que nos expresa una definición y lo que nos expresa una identidad. Cuando decimos algo como Francisco es Francisco si solo sí y enuncian todas y cada una de mis propiedades, en algún sentido estamos diciendo justo, Francisco es condición necesaria y suficiente de todas estas propiedades y a la vez todas estas propiedades son condiciones necesarias y suficientes de Francisco. Una relación de identidad. Y por eso solemos utilizar el verbo ser. Francisco es X. Pero sí, ya aparece el bicondicional, solo que el condicional material lo usamos para todo. O sea, es mucho más popular, pero no hace inútil al bicondicional. Y bueno, yo diría que o sea, ahorita mismo se me vino a la mente que me he dado cuenta que en algunas felicitaciones de cumpleaños la gente pone eres un gran amigo, eres lo mejor que me ha pasado y cosas por el estilo. Entonces, no sé si se podría expresar algo así como sujeto X, sí, solo sí y ya. Las características que uno pone en las felicitaciones de cumpleaños genéricas. No, ¿No? esa fue mi culpa. Oh, Solemos utilizar el verbo ser para expresar bicondicional, pero no siempre que usamos el verbo ser estamos expresando bicondicionales. ok. En ese caso, necesitamos una herramienta lógica más poderosa, que es de primer orden, cuantificacional. De que eres el no sé qué, estamos expresando existe un X, tal que es el mejor amigo de Y, la persona que está diciendo. Ok. Es una proposición de toda la vida. No, no es un bicondicional, es atómica. Pero ya lo verás en lógica. Sale, gracias. Sí, sí. Alex. Sí, gracias. Lo menciono porque en cuestiones, mencionaba mi duda porque en cuestiones sociales he estado viendo ese tipo de cosas. Por ejemplo, la ley de la demanda tradicionalmente o más bien originalmente se veía como que
justo los precios serán variable dependiente de la cantidad demandada, sino como de si la cantidad demandada aumenta, entonces los precios bajan, ¿no? Em, y aquí perdón, suben. Me voy a meterme en la maestría y estoy cagándola toda. Pero Todavía no estás dentro, no es grave. sí, todavía se me perdona. Entonces, pero luego se vio a los precios como un mecanismo y por tanto se vuelve como una variable independiente. Entonces, más bien sería como de, si suben los precios, la cantidad demandada bajará. Entonces, y bueno, creo que con el ejemplo así que expresé, ya corregido, ya no tiene tanto sentido, pero igual y lo podemos ver como, mm, pues sí, justo como una relación de dos vías, o sea, como que parece que si, si suben los precios, baja la cantidad demandada, y si baja la cantidad de las demandadas, suben los precios, pareciera. Ahí no es de dos vías. Sí, Si fuese bicondicional, ahí sigue siendo condicional. Si fuese bicondicional, tendrían que tener exactamente el mismo comportamiento, sí. no uno interdependiente, bueno, uno dependiente del otro. Sí, ya lo analicé mejor. Creo que más bien mi duda surgió porque lo estaba pensando con un error. O sea, a ver, Sí. déjame pensar. No, creo que tiene razón. Eh, ya entendí que me está intentando decir. Fue mi culpa. Y- sí, es un bicondicional. Diciendo la primera parte, si los precios suben, entonces la oferta disminuye, si no me falla la memoria, y si la oferta aumenta, entonces los precios disminuyen. No es un bicondicional, ya vi por qué. Se parece, pero no están expresando lo mismo, las P's y las Q's. En una dice los precios aumentan y en la otra dice los precios disminuyen. Entonces son dos condicionales, pero no ligados por bicondicional. Son dos condicionales independientes. Sí, me estaba pasando como a ti. O sea, veía como que había relaciones iguales en las dos, pero más bien en una es una relación inversamente proporcional y en la otra es directamente proporcional. Son Yep, dos tipos de relaciones. justo. ¿Más dudas sobre el primer bloque? No. Segundo bloque. Jesús. Ahí vimos deducción. Vimos sobre argumentos deductivos, distinción forma contenido, una breve, muy breve introducción a la lógica proposicional. Básicamente solo vimos las tablas de verdad. Validez y reglas de inferencia, análisis de argumentos con lógica proposicional. Y después de que ya vimos todo eso, vimos la crítica de Toulmin y el modelo de Toulmin. Bueno, solo vimos el modelo, no vimos la crítica. Les conté que lo criticaba. Y el modelo de Toulmin. ¿Dudas sobre la parte del segundo bloque? Vale, si no hay, entonces, Alex. Sí, ahorita estoy preguntando cosas, tips que sirvan para la vida diaria. Estaba pensando en el modelo de Toulmin y, por ejemplo, bueno, lo que yo antes hacía mucho antes de este curso, que ya medio conocía el modelo de Toulmin, pero sin todo este contexto, bagaje de eh, lógica y así. Lo que yo hacía mucho era, pues, o sea, textos así como medio académicos, trataba de emularlos, o más bien, mm, Reconstruirlos. ajá, analizarlos según el modelo Toulmin, justamente. Y entonces yo te pregunto a ti, o sea, ¿qué recomiendas? O sea, ¿recomiendas hacer eso siempre? O, o no sé, yo me imagino que pues ya con tu experiencia en lógica, pues seguramente no haces eso, pero por ejemplo, pues para el hombre de a pie, ¿qué recomiendas?
Sí, eso es muy útil. Te pide mucho tiempo al inicio, pero como les contaba también al inicio del curso, estas son habilidades. Es como aprender a nadar o aprender a estar en bici o cosas así. O sea, tienes que hacerlo para hacerte mejor. Y al inicio es mucho más complicado que conforme vas avanzando. Mi recomendación es, si tienes tiempo, dale. Lo que sí es que debes de tener una buena formación en las bases, como saber cuál es una premisa, cuál es una conclusión y esas cosas, porque de eso depende que el análisis esté bien o mal hecho. Si no puedes identificar correctamente las premisas y la conclusión, pues va a ser un poco inútil el ejercicio, porque de eso depende esto. Espero que este curso les haya ayudado para eso. Y sí, sí, sí ayuda. Y ya con el tiempo es más fácil, ya no tienes que escribirlo, ya lo ves, literalmente lo ves mientras vas leyendo. Entonces sí, sí ayuda. Eso toma mucho tiempo, puede ser latoso al inicio, pero sí ayuda. Más dudas. No, bueno, nada más quería comentar justo como para reforzar lo que dices de la práctica. O sea, el semestre pasado me acuerdo que estaba medio perdido en teoría de la argumentación, pero este semestre llevé lógica proposicional y esas bases que llevé en el semestre de teoría de la argumentación aquí en Sociedad de Debate me sirvieron muchísimo para pues sí, ver qué onda con eso y que no me fuera tan mal y que asimilara más ese tipo de conceptos. Entonces sí, no te desanimes, es práctica. Todos podemos llegar a desarrollar esta habilidad. Y así. Sí, justo. Alex, ¿ibas a decir algo más? Sí, relativo a otra cosa, pero si quieres mejor podemos pasar. Pues échale si quieres. Ah, gracias. Bueno, el gracias se iba para el comentario de este Jesús. Y también de una vez, gracias por dejarme hablar. Tenía una pregunta medio ociosa, o bueno, no sé si qué tan ociosa, pero normalmente, o más bien, tú mencionaste en varias ocasiones que el condicional material era así como oraciones hipotéticas, ¿no? Ajá. Entonces, es incorrecto utilizarlo así como para hacer una conclusión, o sea, saltarte la parte esta del modus tollens medio de flojera, así como de, si hoy, si hoy, si hoy llueve, no voy a ir a nadar, ¿no? O mejor algo en afirmativo. Si hoy está soleado, voy a ir a nadar. Está soleado, entonces voy a ir a nadar. Este, o sea, pero como que en la vida cotidiana, o más bien en el habla cotidiana, ese condicional material suena como un hipotético, ¿no? Este, Ajá. pero más bien, o sea, como cuando uno está escribiendo, pues, este, ¿crees que creará confusión así como escribirlo, dejarlo así? Nada más. Es que no tengo un ejemplo así concreto. Creo Ah, que sepa dónde vas, ok. pero no necesariamente. Por lo que les contaba de que somos hablantes competentes del español y también en varias ocasiones dije que el lenguaje natural es un desmadre. Pero somos hablantes competentes y no es tan grave. Solo que en lógica, como estamos tratando no con lenguaje natural, sino con lenguaje formal, tenemos reglas distintas. Y ahí sí tenemos que hacer todo explícito. En lenguaje natural, no siempre. Muchas veces va a ser redundante. Por ejemplo, que explicite todas las partes de un modus tollens. Por ejemplo, si tú me dices exactamente esa oración y el día está nublado, yo sé que no vas a ir a nadar. No me tienes que dar más información. Sería redundante que lo hagas. En contextos académicos, depende como de las tradiciones, de las academias y así. Pero sí, no necesariamente es un problema. Puede serlo, pero no necesariamente es un problema. Gracias.
Sí, sí. Entonces, tercer bloque. Modelo de copy. Todo lo que vimos sobre falacias. ¿Alguna duda sobre eso? Bueno, y falacias formales. Modelo de copy y falacias formales. No, muy bien. No. Entonces, parte de anuncios. Acá lo tengo, lo cerré, qué imbécil. Pasa, Jesús, por favor. Muy bien. Está ese seminario que les envié a WhatsApp, que es un seminario de introducción a la lógica profesional. Lo hace el Conjuve CIH. Nunca he sabido qué significan las siglas, pero lo hacen ellos. Es sobre introducción a la lógica. Vi el temario, se ve básico, pero les puede ayudar. Es gratis, dan constancia con el 80% de asistencia y son todos los sábados del 10 de julio al 14 de agosto. Entonces, si están interesadas en avanzar un poquito en los temas formales, mira, muchas gracias. Un poquito, porque lo que les cuento se ve que es introductorio, quizá muy introductorio, pero les podría ayudar. Entonces podrían ir a echarle un vistazo. La información ya la tienen en Facebook. De hecho, dejen compartirles pantalla para darles los anuncios. Voy a apagar mi cámara. Dejo de compartir. Sí, porfa. Sale. Es esta screen. Tengo que mandar a la segunda pantalla. Ahí voy. Y. Ahí voy. Screen. Oye, estaba viendo el programa y ¿qué piñas es la lógica predicacional? Es proposicional, pero no sé por qué la expresaron como predicacional. Ok. O puede ser que estén hablando de la de primer orden, que es lógica de predicados. Le solemos llamar lógica de primer orden o lógica cuantificacional, pero lógica lo estudian los matemáticos, los filósofos y los científicos computacionales. Y sobre todo los científicos computacionales no son muy cuidadosos con algunas cosas formales. No usan paréntesis, por ejemplo, como unos salvajes y hacen cosas raras como esas. Entonces puede ir por ahí. Si tuviera que apostar, apuesto a que están, dado que aquí ponen interacción a lógica matemática, que esto es cuantificacional, lo de lógica predicacional. Entonces, pues bueno, este es el syllabus. Ahora, si les interesan cosas todavía más formales y que pueden ser mucho más útiles, está este curso de Introduction to Logic en Coursera. Lo da la Universidad de Stanford, lo pueden tomar gratis como oyentes, es de pago si quieren certificado, pero la forma en la que se aproximan a la lógica es a partir de una visión computacional, sobre todo de la ciencia computacional. Entonces, les están enseñando lógica para que la apliquen. Por ejemplo, en álgebra relacional, en cálculo funcional, va a ser mucho más fácil que aprendan lenguajes de programación y demás. El curso está introducción, lógica proposicional, análisis proposicional, que es lo que vimos como de análisis de argumentos con lógica proposicional, pruebas, que son modelos de prueba como deducción natural, que no vimos acá, resolución proposicional, lógica relacional, análisis relacional, silogística y demás. Es muy bueno, está muy, muy completo. Es introductorio, hay es un poco más formal, está dado por matemáticos, pero es muy útil. Tiene el problema de que está en inglés y eso puede ser un problema si no saben inglés. Pero está muy bien, les puede dar certificado como ya les contaba y pues pueden ampliar por ahí si les interesa, les mando la liga. Ya luego. No es tan grave tampoco porque vimos, aunque sea poquito, de los formalismos. Y pues bueno, final, les quería pedir retroalimentación. Como les contaba también el semestre pasado, soy relativamente nuevo en dar clases teóricas. Llevo mucho tiempo dando clases de taekwondo
pero claramente no es lo mismo, ¿no? Ahí les puedo pegar, por ejemplo, y aquí no. Entonces, me gustaría saber, ay, mira qué imbécil. Estas tres preguntas. ¿Qué creen que sí funciona en el curso? ¿Qué creen que no? ¿Y creen que se podría implementar en un futuro para hacerlo mejor? Entonces voy a dejar de compartir para verles. Hola María, por cierto. Entonces, ¿qué ves? Perdón, tengo que interrumpir. Ah, no hay problema. Ah, antes de eso, si quieren, déjenme apagar que esto probablemente no les importe a quienes vean YouTube. Entonces,